Hola, ¿qué tal? Soy Mateo Ferrell y estoy acá con Cristian García, un doctor que nos va a explicar un poco su opinión sobre esta problemática que últimamente está azotando el país. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mateo? Bien, pero para tener las cosas en claras, soy enfermero, no soy Ok, doctor. ok, Y bueno, vemos el tema de salud porque mi trabajo está relacionado con eso. Soy bombero voluntario aparte qué y bien. trabajo en una mina y veo directamente el tema de salud desde el punto de vista de atención prehospitalaria. Soy supervisor de la unidad de rescate. Ah, qué bien. ¿Y eso de ser bombero, de ser bombero voluntario, te alcanza en tiempo para hacerlo? Eh, Trato de ajustar mis tiempos, soy padre de familia, así que cuando llego del trabajo, después de pasar casi 30 días en mina, trato de ajustar mis tiempos con mis hijos y el tiempo en el servicio voluntario, pues, ¿no? Pero sí, con esto de la pandemia han habido ciertos cambios y hay ciertas políticas que cumplir en el tema del servicio voluntario y trato de acomodarme para poder hacer mi servicio. Claro. Ok, entonces comenzamos con las preguntas, ¿te parece? Vale, perfecto. Ok. Eh, Tú sabrás que últimamente ha habido muchas fiestas ilegales en época de pandemia. Dime, ¿cuál es tu opinión respecto a estas fiestas, a las fiestas COVID? Mi opinión es muy fuerte. Como personal de salud veo muchas veces llegar personas que eh, te apuesto que pensaban que nunca les iba a pasar nada. Tengo amigos que han asistido a ciertas reuniones en las cuales ellos pensaban que la situación era, y lo expresaban abiertamente en Facebook, era todo una mentira, un psicosocial, que el virus no existía. Y es muy triste ver que no, ellos no son los que se infectan, sino su familia, la población vulnerable, ¿no? Sus padres, inclusive sus hijos. Yo creo que parte mucho del tema de la ignorancia, de no saber bien qué es lo que pasa. Mm, Se dejan llevar por comentarios de redes sociales, amigos, o incluso la misma televisión que peca de malinformar al público. Claro, Entonces, esa ignorancia hace creer, te da una falsa sensación de seguridad y hace que cometas ciertos errores, pues no, como el no usar la mascarilla, el no mantener la distancia, no usar los dispositivos que han sido creados para proteger el método de entrada que el virus ataca, ¿no? claro. Sí, Pero sí, mi opinión es muy fuerte en base a eso. es cierto eso, que Tú mucha... te contagias porque quieres. Sí, sí, yo también pienso igual. Creo que uno algunas veces no es consciente de tu acción, cómo puede repercutir en tu entorno. Y cuando está acompañada de ignorancia, peor aún, ¿no? Sí, ok. ¿Y tú cómo describirías a las Es personas? así, y como te digo, perdón, No, no, continúa, continúa. Se había atrasado el video. entonces, y como te digo, es parte de lo que veo día a día, ¿no? No estoy ligado al tema directamente de salud de la atención hospitalaria, pero sí veo colegas que, que se esfuerzan día a día por mantener una atención al paciente óptima, pero no lo pueden hacer, no hay recursos y bueno, como te digo, aquí el que quiere salvarse se salva y el que quiere contagiarse se contagia, ¿no? Claro. ¿Y tú más o menos cómo describirías a las personas que organizan estas fiestas? Me refiero a quizás una descripción completa que puedas darle de su psiquis, de cómo crees que piensan o cómo se escudan para organizar estas fiestas. Aló, sí, Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchaste? repíteme la pregunta porque se colgó el video, repíteme la pregunta Ok, porque se colgó. ok, era, ¿cómo describirías todas las personas que organizan estas fiestas? Me refiero no a una descripción física, sino cómo crees que piensan.
piensan más en su bolsillo y no piensan en el tema de la salud. Creo que aquí hay un problema más de educación y de empatía que de otra cosa, ¿no? Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles y el mundo ha cambiado, no solamente para nosotros, sino, como te repito, para todo el mundo. O sea, no es un cambio que se da solamente en Perú, se da en todo el mundo. Y las disposiciones que se han dado son para evitar justamente este tipo de situaciones donde las personas se reúnen y podrían haber focos de contagio. Entonces, en mi parecer, estas personas no ven no miden el peligro que están expuestas, eh, y crean estas situaciones en donde no les importa el resto, sino les importa divertirse y en general no solamente pasa con el tema del COVID, ¿no? Pasa con el tema de la sociedad, no Claro, les importa. Yo ocupo la vereda para que se vea mi producto y no me importa que el peatón no pueda caminar. No, yo me cuadro aquí y no me importa que el resto no pueda pasar. claro. Entonces, básicamente es el tema, ellos piensan y yo pienso que la tienen clara en ese sentido. Yo me voy a divertir y el resto no me importa Claro. y no me va a pasar nada. Es más, ese factor egoísmo ha sido el que al principio de la pandemia acabó con todos los cubrebocas, subió los precios del alcohol, de esos artículos. Exactamente, ¿no? Y ahora podemos ver que estos productos han bajado exponencialmente porque ya todo el mundo los vende y ya todo el Claro, mundo se dio cuenta que no necesita esconderlos o no necesita ponerlos tan caros porque obviamente ya la situación no lo ameritaba. Pero sí, esa es lo que tú dices, esa ignorancia, esa no empatía hace que las personas piensen en sí, no en los demás, ¿no? Y se crean este tipo de situaciones. claro. Era increíble que una mascarilla que en la farmacia regularmente te cueste un sol haya llegado a costar hasta 30 veces su precio. Sí, sí. Y es algo que no es dable, ¿no? Yo creo que la sociedad, como sociedad, está fallando mucho, ¿no? Y ahorita la gente piensa en sí misma y no piensa en los demás. Y eso hace que las cosas vayan mal y ¿Y ¿Tú no crees que, mejoremos, pues. tú crees que este pensar colectivo sea solo peruano o solo limeño o mundial? No, yo creo que esto, no te no, gracias al trabajo que tengo he ido a otros países y me doy con la sorpresa de que no, de que mi país, y lamentablemente es así, mi país está marcado por una separación social, racial, casi comparable con Estados Unidos, ¿no? Y no y en el Perú lo he visto que vivimos en un estado de que yo veo por mí y voy a hacer lo que yo crea conveniente porque las leyes las voy a acomodar a lo que yo creo que son y eso es lo que va a regir mi vida. Y esto crea problemas ante los demás porque con un simple, el ejemplo es más simple, por ejemplo, de pasarte la luz roja, no muchas personas pueden decir, no, pero si recién había pasado la luz roja, yo puedo pasar cuando recién cambia el semáforo, ¿no? Entonces, y le pelean al policía, o cuando el policía simplemente te pide tu DNI para identificarte. Entonces, vivimos sí una sociedad que está yendo mal, y yo, como te digo, he visto en otros países situaciones en las cuales me quedo sorprendido porque los vuelco a mi país y me doy con la sorpresa de que no, lamentablemente la misma respuesta no hubiera sido posible, ¿no? Ok. Y yendo para el otro lado, porque ya vimos un poco qué es lo que piensan. ¿Tú qué crees que es la orientación? O sea, ¿cómo los han educado a estas personas para que vayan a estas fiestas? O sea, los jóvenes ¿cómo crees que los educaron o su orientación, su influencia que hayan tenido?
Eh, yo creo que estas personas más que todo piensan en divertirse. Vemos personas jóvenes, no tan jóvenes, en el tema de que tienen la conciencia de la falsa seguridad, ¿no? No me va a pasar nada porque estoy, mi amigo se ve muy bien, ¿no? Mi amigo se ve bien, ¿no? Yo creo que tengo mucho tiempo aislado y necesito divertirme. Entonces piensan en sí y no piensan en los demás, ¿no? Entonces, esa falsa sensación de seguridad hace que tú creas que las cosas que estás haciendo están bien. Y eso conlleva a que eh, las personas se enfermen. Tengamos claro que la enfermedad tiene pacientes y pacientes, ¿no? Tenemos los Claro. pacientes asintomáticos, en el cual no presentas ningún síntoma, pero tienes la enfermedad y eres el transporte de la enfermedad. Entonces, eso hace que tú la lleves y te pongas en contacto con otra persona y lamentablemente se la transmites, ¿no? Está el paciente asintomático mediano, ligero o el que llamemos de alguna manera el asintomático leve, que sí, desarrolla la enfermedad, tiene algunos síntomas, pero no pasa nada. El asintomático, el enfermo que tiene los síntomas de nivel moderado, que sufre un poco más, tiene cierta debilidad, pero no necesitó ir al hospital. Y tienes el enfermo, la persona que desarrolla la enfermedad eh, de manera grave, ¿no? Y sí, necesita ir al hospital, necesita oxígeno, y lamentablemente las personas que son sintomáticos graves son las que están en el rango de personas de peligro, mayores de 65 años, con hipertensión, diabetes o alguna enfermedad que hace que su sistema inmunológico se debilite. Y esto hace que esas personas sean las que sufren secuelas, la pasan muy mal o simplemente no llegan a superar la enfermedad y mueren. Entonces, sigue repitiéndose esta frase, ¿no? La falsa sensación de seguridad y el egoísmo. Yo me siento bien, no me importa el resto, yo salgo. No estoy Claro. enfermo, no tengo nada, no siento nada y me voy a las fiestas. Yo creo que el tema este de las fiestas no pasa por un nivel socioeconómico o cultural, como lo dijo alguien, ¿no? No. Por ahí escuché, dijeron, no, pero si las fiestas solamente se están dando en los conos, no, eso es mentira. Sí. Tenemos fiestas en todos lados y yo soy testigo de eso. Lo que pasa es que es ahí que la información no llega bien, no se cubren las fiestas que están en distritos donde la clase económica es más alta, no se cubren, los noticieros no cubren ese tipo de noticias, entonces solo muestran lo que les permiten ver, Claro. ¿no? Les permiten informar. Entonces, lamentablemente ves en Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, etcétera, etcétera, fiestas. Y sí, pues son jóvenes, no piensan. El ejemplo más claro es lo que pasó en esta discoteca, ¿no? Donde murieron 13 personas y murieron por ignorancia, pues, ¿no? Porque si ninguno de ellos hubiera ido a la reunión rompiendo el toque de queda, rompiendo las normas de no reunirse, yo creo que otro hubiera sido el cantar. Sí. Estarían ahorita, bueno, en sus casas, con sus familias, y para muestra el botón del 21 personas que fueron detenidas, 19 estaban con el virus, ¿no? Mm, Y es un índice muy alto. claro. Y no contemos a la gente que se escapó, pues, ¿no? Porque si los hubieran detenido, creo que los contagiados hubieran sido más. Ujú. Entonces, para ti, estas fiestas han sido un detonante o un impulsor de que el Perú sea uno de los países más afectados por el virus. Sí, sí, eso y la indiferencia de las personas, sí. El hecho de que justo tenemos una amiga, tu mamá y yo, tenemos una amiga que estudió con nosotros, que es una defensora de que el virus es una mentira, de que el cubrebocas, la mascarilla, son elementos que hacen que nuestra mente se debilite y que por eso estamos contagiados con un pseudovirus y que no necesitamos tener paz mental y necesitamos reunirnos con más personas y yo peleo mucho con ella porque yo estoy del otro lado de la situación y veo cada día personas que están mal,
están infectadas y justamente por no usar tapabocas, ¿no? Y yo le pregunto a ella, si tú dices que que el cubrebocas y la mascarilla y el tema de la careta son elementos que son una mentira, ¿por qué los usas? Ujú. ¿No? Tú vives con una persona que tiene como 80 años, que es tu abuelita, y no te da miedo que tú vayas a un gimnasio o vayas a una reunión y traigas ese virus porque supuestamente tú estás sana, tienes tus defensas bien y no tienes absolutamente nada, pero tu abuelita no, tu abuelita es una persona que está en cama, es una persona enferma, no tienes miedo de contagiarla, entonces no me dice nada. Pero sí, o sea, la gente cree que todo es Claro. una mentira, pero los enferman, la realidad es Y otra. lo peor es que hay medios de comunicación que apoyan esta falsa seguridad. Porque, por ejemplo, Exacto. han hecho un experimento en el que dejaban a un video X de YouTube correr, que siguiente video, y resulta que los videos, los últimos videos que reprodució fueron videos sobre el virus es falso, sobre ciertas conspiraciones, fanatismo religioso, y te das cuenta que hay ese tipo de personas que buscan estas información alternativa porque lo que escuchan en la televisión o de sus amigos choca con lo que ellos piensan. Por eso Sí, creo que, exacto. Y sí, y yo entiendo que hemos pasado 6 meses encerrados. Definitivamente eso no es normal, ¿ok? ujú, Tenemos una limitación de movimiento y una limitación y la gente pasa por mucho estrés porque muchos han perdido su trabajo y entiendo a la gente. Y eso hace que pues, estés más susceptible a una información diferente que tú creas que te da la libertad, ¿no? El hecho que vengan y te digan, oye, mira, lo vi en internet, ¿no? Y mucha gente cree lo que internet dice, entonces sí, la otra persona, en esa sensación, ese estrés, dice, bueno, sí, nos han mentido muchas personas, yo no me he contagiado, por ejemplo, me dicen, ¿no? Está bien, tú no te has contagiado porque quizás tus defensas han estado bien y simplemente ha sido el transporte y ni siquiera te has dado cuenta. Mucha gente como es mi caso, gracias a Dios, no me he contagiado en todos estos 6 meses, porque he mantenido un régimen de orden, de limpieza y de cuidado, ¿no? Pero quién sabe que en esos 6 meses quizás sí tuve el virus, fui el transporte y no sentí absolutamente nada, ¿no? Eso yo no lo sé, ¿no? Las personas dicen, no, los asintomáticos no contagian, los asintomáticos no existen y no se dan cuenta que están totalmente equivocados. Es una persona igual que tiene hipertensión, por ejemplo, un hipertenso asintomático no se da cuenta cuando la presión le sube y como no se da cuenta que la presión le sube, no toma un medicamento y como no controla esta subida de su presión arterial, eso provoca un derrame cerebral. No se dan cuenta que está enfermo hasta que el señor no puede hablar, se cae, se desmaya o simplemente se murió. Y en la autopsia dicen que el señor tuvo un derrame cerebral porque se le subió la presión. claro. Pero ¿cómo así? Si él nunca estuvo enfermo, claro, él era hipertenso asintomático, no sentía. Igual pasa con el COVID, eres un paciente asintomático, no refieres los síntomas, pero tienes la enfermedad y eres el medio de transporte para esto. Entonces, eso hace que y otra vez lo voy a decir, esta falsa sensación de seguridad haga que creas que está todo bien cuando no lo está, cuando que creas que todo es una mentira cuando no lo es. Yo creo que el rebrote de Francia de 30.000 muertos en 24 horas es todo lo contrario a una mentira, ¿no? Yo no voy a matar a Sí. 30.000 personas para decir que, bueno, se enfermaron de COVID, ¿no? No voy a matar a 5.000 personas en un solo día en España para decir, bueno, se enfermaron del COVID, hay que crear una nueva orden mundial, ¿no? Es algo Sí, ilógico. y en sí estarías ignorando a toda la gente que murió, a todas las personas que se están esforzando por hacer algo. Claro. Es lo mismo que decir nosotros, haces tus fiestas, ignoras a todas las personas de salud, a médicos, enfermeros, bomberos, policías, ejército, etcétera, 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 que están en la primera línea de batalla, luchando contra esta enfermedad, que si bien es cierto, no tiene cura, no tiene cómo cambiar, pero es una enfermedad que existió hace mucho, que existe hace mucho tiempo entre nosotros, hace muchos años. Es una enfermedad que cambió Sí, de, mutó. de la raza animal, porque
cuando tú tienes un perrito en casa, lo primero que el veterinario te dice, lo vamos a vacunar contra el parvo coronavirus. Es una enfermedad animal. Sí. Entonces, el virus del corona existe hace muchos años. Existe un brote hace muchos años en una ciudad asiática que quedó ahí, pero que lamentablemente por condiciones médicas, condiciones humanas u otro tipo, cambió al humano, se hizo muy fuerte y, y, y no se tuvieron las medidas sanitarias mundiales adecuadas. Y bueno, los resultados se están viendo ahora, pues, ¿no? No es una enfermedad en un solo lugar, es una enfermedad que ha sido captada y está a nivel mundial. Claro. Y pasando a otro lado, ¿tú qué harías o si ya lo has pasado, qué has hecho cuando has tenido una persona con síntomas de coronavirus? Hemos tenido en el trabajo personas con esta sintomatología. Eh, en ese tiempo que vengo trabajando en Mina, hemos tenido que crear en Mina un ala especial para pacientes que con los cuales dudamos que tengan o no tengan, o los que dentro del centro médico del campamento han salido positivos y los aislamos. No hemos tenido que aislar oficinas completas porque una persona se levantó con fiebre, porque una persona se levantó con síntomas o porque en el examen de rutina dio positivo y no tenía los síntomas. Entonces, Mm, sí hemos tenido que activar protocolos sanitarios muy grandes, movilizar mucho personal y mucho y dinero también. desmovilizarlo también. Sí, sí, exacto. Y a la mina le reditúa mucho dinero el tema de Claro. desmovilizar 20 o 30 personas y hacer 20 o 30 o 50 análisis en un solo día, ¿no? Para poder descartar y tener la seguridad de que y es más, nadie sube a mina y nadie baja de mina enfermo, ¿no? Claro. Así no tengas nada, si tú ese día amaneciste resfriado, no subes a mina. O si el día que te tocó trabajar en tu campamento amaneciste resfriado, te aíslan, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, este es mi primer día de aislamiento. Nosotros pasamos, antes de subir a mina, 7 días de aislamiento en un hotel, con supervisión médica y exámenes interdiarios. Ahorita es mi primer día de aislamiento en mina, para subir a mina. Yo paso 7 días aquí aislado y subo a mina y paso 40 días o 42 días en mina, ¿no? Trabajando. Y dentro de esos 42 días también tenemos exámenes periódicos, ¿no? Revisión constante. Y la mina es para poder trabajar, ya está invirtiendo mucho en hoteles, en Claro. médicos, en personal de salud, pruebas, para poder hacer bien las cosas. Ujú. Entonces sí, los protocolos que tenemos en Mina y que hemos activado son muy altos para poder Claro. trabajar bien. Y tú hace un ratito mencionaste que en Francia eh, ha habido un rebrote y hubieron 30.000 o aproximadamente ese número de muertos. ¿Tú crees que el Sí, sistema de salud peruano sería capaz de afrontar una segunda ola? no, no, Francia está viviendo una segunda ola con 30.000 muertos, lo acaban de decir en las noticias, 30.000 muertos en 24 horas. En un solo día España ha tenido 5.000. Entonces, si el Perú sufrió una crisis hace muchos años con el tema del cólera, donde murió mucha gente, lo estaba pasando con el tema del dengue en ciudades endémicas. El sistema de salud por sí solo ya estaba colapsado hace muchos años. Sí. El sistema de salud de la actualidad, en donde solo se muestran, porque lamentablemente es así, solo se muestran edificaciones, no hay personal de salud, y no hay personal de salud porque nadie quiere arriesgarse, porque no se les paga lo que se les dice y no se les da el equipamiento que tienen que dársele. No aguantaría, no aguanta un fin de semana. El Loaiza se satura con 10 pacientes críticos un fin de semana, ¿no? De fiesta, por así decirlo. Imagínate que pase un fin de semana en una segunda ola donde
la capacidad de llegada de pacientes puede ser de 20 pacientes en 2 horas, Claro. donde hemos visto pacientes que están siendo atendidos en sus vehículos, ¿no? En sus vehículos, conectados a un balón de oxígeno fuera de un hospital donde el personal de enfermería sale a atenderlos. No, el país como sistema de salud no soportaría una segunda ola, Ok, definitivamente. bueno, eso ha sido todas las preguntas. Gracias por tu tiempo, de verdad. Lo agradezco mucho. Mario Mateo, muchas gracias a ti. Muchas gracias, de verdad. Chao. Sí. Eh, No, cuídate.